Hola, ¿qué tal hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul? Estamos nuevamente acá en una nueva clase de escuela dominical. Le doy la bienvenida a los que están acá atentos a esta serie de Cristo en Cuadros. Hoy nos toca la clase número 5 con el título José, Señor y Salvador del Mundo. Son 5 clases de 6. La próxima semana terminamos este punto. Y hoy, 12 de septiembre del 2021. Espero que el Señor le bendiga en esta mañana, que pueda aprender, que pueda ser edificado a través de la palabra del Señor. Y le invito a que oremos para comenzar esta clase. Tengamos oración. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias por nuevamente tener la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. De esta manera online, Padre Santo, en nuestras casas, Señor. También gracias por la posibilidad de que tenemos de nuevamente reunirnos en el templo, Señor, para disfrutar de tu palabra, Señor. Te pido en esta hora que seas bendiciendo tu palabra, Señor. Permite que hable solamente palabra tuya, Señor, que mis hermanos puedan entender, que puedan ser edificados, Señor, eh, y que tú bendigas esta nueva clase de escuela dominical, Señor, de principio a fin. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Les decía, Cristo en Cuadros, el título de la clase de hoy, José, Señor y Salvador del Mundo. Y vamos a comenzar. Bueno, lo primero es haciendo una revisión muy breve de la clase anterior, donde revisamos el punto José llega a ser Señor, que estamos basados en el capítulo 41 del Génesis. Ya llevamos varias semanas revisando este capítulo. Hablamos de cómo José llega a ser Señor, algunos puntos importantes de esa historia, que fue bien larga como llegó a ser Señor. Hicimos la comparación con la persona de Jesucristo, no olvidarnos de que estamos revisando el curso de Cristo en cuadros, ¿ok? Por lo tanto, todo lo que estamos viendo en la vida de José y en la vida de todos los patriarcas que hemos visto hacia atrás, tienen que ver con la persona de Jesucristo. Ese es el centro de esta serie de clases Cristo en cuadros, ¿ok? Su nombre lo dice, dicho sea de paso. Eh, Vimos que José se sentó en el trono de otro, vimos que Cristo resucitó y el Padre lo exaltó y le dio su propio trono. Vimos cosas importantes donde dejamos claro que el trono de Cristo es el trono de David, según una promesa o un pacto, y es físico, tiene que ver con un trono físico. Vimos también detalles sobre el valor personal de José, que fue exaltado por su valor personal y por su servicio, tal como la persona de Jesucristo. También José recibió una muestra de su nueva posición, eh, también la persona de Jesucristo, vimos la comparación. Y por último vimos que toda rodilla se dobló ante José, y es exactamente lo que va a pasar con la persona de Jesucristo. Terminamos diciendo que muchos, nosotros inclusive, sus hijos, ya hemos doblado nuestra rodilla ante nuestro Señor, por lo tanto somos hijos de Dios, y el que no lo hace hoy, lo hará en el futuro de mala forma, de una manera obligatoria, porque hay una profecía que dice que toda rodilla se doblará ante la persona de Jesucristo. Y es mucho mejor hacerlo hoy que después. Así terminamos la clase pasada. Y hoy vamos a comenzar un nuevo punto que se llama José recibe un nuevo nombre. Y acá le voy a pedir, hermano, que me acompañe a darle contexto a esta clase. Si bien no vamos a leer el capítulo 41 completo, vamos a leer desde el capítulo 41 del Génesis, versículo del 37 al 57. Le pido que abra su Biblia, hermanos, y que prestemos atención a esta porción. Leamos. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ese es el contexto de lo que estamos estudiando en esta serie de José, Señor y Salvador del mundo. Capítulo 41 del Génesis, que tiene sin duda muchos detalles, muchos datos, nos entrega muchos datos históricos de lo que pasó en la antigüedad con la persona de José, y además con la historia de los egipcios. Yo ya les decía en la clase anterior que me llamaba la atención de que en vez de regalar el trigo, como uno hubiese pensado, José vendía el trigo, primero a los egipcios y después a las naciones que estaban alrededor. Se vendía, la gente le compraba. Distinto hoy día toda la gente quiere las cosas gratis. ¿Sí? Pero bien, eso es otro tema, pero es para analizar y para entender cómo funcionan las cosas, cómo funcionaban y cómo funcionan hoy las cosas. Bien, entrando al punto, José recibe un nuevo nombre. ¿Usted conoce ese nombre? Lo vamos a ver en el versículo 45 del Génesis. Versículo 45 dice: Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Safnat Panea. Como dice acá, Faraón, después de exaltar a José, ya vimos lo que pasó con José, cómo le da el anillo, cómo lo hace que pregonen delante de él, lo sube a un nuevo cargo. Seguido de eso, le cambia el nombre. Primero lo exalta y después le da un nombre egipcio. Le cambia el nombre y le da un nombre egipcio. ¿Y qué significa este nombre, hermanos? Safnat Panea, versículo 45 acá. Safnat Panea. ¿Qué significa este nombre? El que descubre lo secreto o el que revela lo escondido. ¿Ok? Pero tiene dos significados este nombre. Por una parte es esto, el que descubre lo secreto o el que revela lo escondido, como dice acá. Y en segundo lugar, el Salvador del mundo. ¿Por qué Salvador del mundo, hermanos? Porque acá hay una referencia
a Egipto como el mundo, ¿sí? El contexto sería el mundo de Egipto, la verdad. Entonces, tenemos acá un cambio, se le hizo un cambio de nombre, esto ya es muy común, esto es, en la antigüedad era muy común realizar este cambio, pero vale destacar lo que significa este nombre. Sencillamente, en palabras simples, hermanos, este nombre significa lo que él predijo respecto a lo que viene más adelante, dicho sea de paso, por la revelación de Dios, y también tiene que ver con lo que hizo o con lo que va a hacer, que va a salvar el mundo finalmente. Una promesa de lo que viene posterior a los 7 años de escasez. ¿Ok? Primero, descubre los secretos porque revela este sueño con lo que va a pasar. Y segundo, el Salvador del mundo porque en el futuro, a la postre, posterior a estos 7 años de escasez, va a salvar el mundo, a Egipto. Y como consecuencia de eso, a las naciones que están alrededor de Egipto. ¿Ok? Sigamos. Otro punto. Cuando Cristo fue exaltado al trono de su Padre, acuérdese que estamos viendo la comparación y el cuadro de la persona de José con la persona de Jesucristo. Cuando Cristo fue exaltado al trono de su Padre, también recibió un nombre especial. Igual que José, hermanos. Y le pido que me acompañe a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice así: por lo cual, después de que lo exaltó, hermanos, lo mismo que José, pónganse en la misma posición de José, posterior al acto en la cruz, versículo 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios le dio el nombre de Jesús, ¿ok? Pero el nombre de Jesús era una promesa, tal cual como Safnat Panea, que en el segundo significado de Safnat Panea, que quiere decir el Salvador del mundo, porque hasta ese entonces, en el versículo 45 de Génesis 41, todavía todo lo que está hablando José es una promesa. Es una promesa de lo que hay que hacer para salvarse de la hambruna, básicamente. Por eso, la segunda parte o el segundo significado del nombre Safnat Panea significa el Salvador del mundo, porque posterior a los 7 años de escasez se va a salvar el mundo por la orden y la instrucción de José. El mundo, Egipto. Entiéndame bien esa parte. Lo mismo que Jesús, también recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y fíjese la similitud acá con José. Dios le dio el nombre de Jesús y el nombre de Jesús era una promesa. Acompáñeme a Mateo 1:21. Son impresionantes, hermanos, las similitudes entre José y Jesús. Impresionante. Mateo 1:21. Acá dice. Estamos viendo la genealogía de Jesucristo y en el versículo 21 dice, acá viene la promesa: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Acá abajito dice Salvador. ¿Qué significaba Safnat Panea? La segunda parte, el segundo significado es Salvador del mundo. Jesús, ¿qué significa? Salvador. Y fíjese el detalle de las palabras que dice al finalizar el versículo 21. Porque Él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará. Tiempo futuro, hermanos. Salvador del mundo, José, posteriormente estos 7 años de escasez, en los años de escasez, va a salvar al mundo de Egipto. Dentro, cuando comiencen los 7 años de escasez. Perdón, había dicho posterior a los 7 años de escasez. No, posterior a los 7 años de abundancia. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús acá? Dice el versículo 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará. Es una promesa que en el futuro Jesucristo va a salvar
a su pueblo de sus pecados, dice acá. Bien, es una promesa, es exactamente lo mismo el nombre que le puso el faraón a José, es lo que va a pasar con el nombre de Jesucristo acá, en el versículo 21 de Mateo. Bien, pero acá hay algunos matices, hermanos. Cristo tuvo primero que morir, luego resucitar, para luego enviar al Espíritu Santo para aplicar la salvación a nosotros. Tuvo que pasar un tiempo, Él tuvo que estar acá en la tierra, tuvo que morir, luego tuvo que resucitar para recién enviar al Espíritu Santo para aplicarnos la salvación. Es como lo que tuvo que pasar con los 7 años de abundancia en Egipto. Primero tenían que pasar estos 7 años de abundancia para comenzar a salvar al mundo de Egipto en ese entonces, comenzando los 7 años de escasez. ¿Ok? Por eso es una promesa. Por eso el nombre tiene que ver con una promesa de que en el futuro Safnat Panea iba a salvar al mundo de Egipto y Jesús en el futuro, posterior a la resurrección, iba a salvar a su pueblo y a nosotros, por supuesto. ¿Ok? Otro matiz. Cuando María le pone el nombre de Jesús, era una promesa de lo que había de venir. Es lo que estábamos diciendo acá. Vamos nuevamente a Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer nuevamente el 2, 9 y 10. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hechos 4, versículo 12. Acá en Hechos ya la persona de Jesucristo ya resucitó, ya comenzó la época de los apóstoles, primer siglo. Dice así el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se empieza a cumplir esta promesa del nombre de Jesús, que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Acuérdense que acá el libro de Hechos, el contexto es primeramente con los judíos, por eso se refiere a su pueblo. Hasta acá todavía no aparece la iglesia, todavía no aparece ese misterio. Por lo tanto, el enfoque es 100% judío. Su pueblo. Está hablando de el pueblo de Israel. ¿Ok? Por lo tanto, Cristo es el Salvador del mundo que descubre lo secreto y revela lo escondido. Y es una síntesis o un resumen de lo que pasó con José, o del nombre, del nombre y sus significados. El nombre es Safnat Panea. Voy de nuevo. Cristo es el Salvador del mundo que descubre lo secreto y revela lo escondido. Vamos a Apocalipsis 1.1 para quedar mucho más claro con ese enunciado. Apocalipsis 1.1. Fíjese, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo, el que revela lo secreto, el que revela lo escondido, que descubre lo secreto, el Salvador del mundo, la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Bien, sigamos entonces. Terminamos el punto, iniciamos un nuevo punto. José recibe una esposa gentil. Acompáñeme nuevamente a Génesis 41, versículo 45. Mismo versículo. Se da cuenta que de un versículo podemos sacar muchas cosas. Bueno, esto pasa con este versículo en particular. Vimos que le cambiaron el nombre y ahora estamos viendo el punto de la esposa gentil. Versículo 45 dice, y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. José recibe una esposa gentil.
Vamos de nuevo. Después de su exaltación, pero antes de su reconciliación con sus hermanos, José recibe una esposa gentil. Acuérdense que dentro de la historia todavía no hay una reconciliación con los hermanos. Queda mucho todavía para poder reencontrarse con sus hermanos. Hasta antes de eso, José ya hace su vida, incluso casándose. Faraón le da una esposa gentil. Y fíjese la similitud con la persona de Jesucristo. Jesucristo, desde la resurrección y hasta la tribulación, en ese periodo, Cristo está llamando afuera una novia, la iglesia, que en su mayor parte es gentil. En su mayor parte. Y esta novia, hermanos, somos nosotros los creyentes, que en su mayoría somos gentiles, o éramos gentiles. Éramos gentiles antes de ser parte de la iglesia de Dios. ¿Ok? Y acá está la similitud, o el cuadro, o el detalle del cuadro de la persona de José con la persona de Jesucristo. Es exactamente igual. José recibe una esposa que es gentil antes de su reconciliación con sus hermanos, y Cristo, hasta antes de la tribulación, está llamando afuera a la iglesia gentil, a su iglesia gentil, a su novia, antes de reconciliarse con su pueblo. Acuérdese que hasta antes de la tribulación, la persona de Jesucristo está en una pugna con los judíos. Tienen que pasar ese tiempo de tribulación los judíos. Y dicho sea de paso, el tiempo de tribulación es un tiempo para tratar el pecado de los judíos. Es un tiempo prometido para los judíos por su desobediencia. Tienen que pasar ese periodo de la tribulación para después de la tribulación, al finalizar, hacer una reconciliación con el pueblo de Israel. Y es exactamente lo mismo que vemos en la persona de José, en la historia de José, en este punto de la esposa gentil. ¿Bien? Clarito el cuadro. Sigamos. José y su esposa gentil tienen 2 hijos. Según lo que dice la historia acá, que no está en el capítulo 45, en el versículo 45, perdón, tienen 2 hijos, uno que se llama Manasés y otro Efraín, y les pido que vamos al versículo 50 al 52 del capítulo 41. Dice, leamos desde el 45 mejor, por causa de contexto. Y llamó Faraón el nombre de José, Sabnat Panea, y lo dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenían número. Versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales los dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tenemos entonces que acá, en esta porción, José recibió una esposa gentil, y con esta esposa gentil tiene 2 hijos. El primero Manasés y el segundo Efraín. Bien, Manasés, ¿qué dice de Manasés acá el texto? Incluso José lo dice, Manasés, el que hace olvidar. Eso significa Manasés. ¿Y por qué le pone ese nombre? Porque Dios, como dice acá el texto, el versículo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Imagínense, es fuerte la escena, es fuerte
El nombre es como casi un... es como una espinita que se está sacando José. Una espinita que se está sacando del corazón con con este hijo, con el nombre que le está poniendo a su primer hijo, Manasés, el que hace olvidar. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Imagínese todo lo que tuvo que pasar José, todo lo que tuvo que hacer, eh, todo lo que tuvo que sufrir, toda la aflicción que tuvo. Y con este primer hijo se saca esta espinita grande que tenía en el corazón y le pone este nombre. Al punto de decir que se olvidó de todo. Se olvida de todo lo que hay para atrás. Incluso de la casa de su padre. Todas las aflicciones, todos los momentos malos que vivió, incluso la casa de mi padre. Él, con el nombre de este hijo, dejó todo atrás. Y hermanos, este es el mismo resultado de nuestra nueva relación con Cristo. Cuando nosotros entramos a Cristo, cuando nosotros tomamos decisión por Cristo y somos salvos, nosotros somos nueva criatura, nosotros partimos desde cero, como la novia de Cristo, como dice acá, la iglesia. Nosotros cuando somos parte, cuando entramos a ser parte de la iglesia, siendo salvos, tomando decisión por Cristo, nosotros comenzamos desde cero. Olvidamos todo lo que tenemos atrás y comenzamos desde cero, tal cual como lo hizo José con esta frase, con lo que dice José: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José parte desde cero, desde acá con este primer hijo, según lo que dice acá el texto. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Vamos a verlo a Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Cristo acá. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Imagínese José hasta ese punto todo lo que tuvo que hacer como esclavo en tierra de Egipto. Pero cuando nace ese hijo, comienza todo desde cero. Dios me hizo olvidar. Lo mismo que nos está diciendo acá la persona de Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, usted parte desde cero. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, lo que dice Pablo acá, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Cuando nosotros llegamos a la persona de Jesucristo, hermanos, nosotros partimos desde cero. Y lo que dice Pablo acá es la exhortación para nosotros, según lo hizo él, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, todo queda atrás. A partir de que somos salvos, hermanos, a partir de que tomamos decisión por Cristo, tenemos que olvidar todo lo que había para atrás y extendiéndome a lo que está adelante, según lo que dice Pablo. Prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo llamamiento, hermanos. Eso para los creyentes, para los cristianos, para los hijos de Dios. El supremo llamamiento. Pero ¿qué hay que hacer primero? Olvidando lo que queda atrás. Como lo hizo José con este primer hijo, Manasés. Y por último, un versículo que usted ya lo conoce, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Si alguno llegó a Cristo, hermanos, todo lo que había hacia atrás se olvida, pasó, según lo que dice acá Pablo también. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y es lo mismo que está diciendo José. Desde que tiene este hijo Manasés, el que hace olvidar, por eso significa eso, comienza desde cero, comienza otra vida en la cabeza de José. Porque dice José, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ese es el nombre que le pone al primer hijo. Como haciendo, como ya les decía, sacándose una espinita del corazón con el significado del nombre del primer hijo. A pesar de que la vida de José había cambiado desde que interpretó el sueño a Faraón. Y desde el cambio de nombre y desde todo lo que estamos revisando acá, en esta clase. Bien, decíamos, tuvo dos hijos, ya vimos el primero que significaba, hicimos la comparación con la persona de Jesucristo y nosotros, y el segundo, Efraín. ¿Qué significa Efraín? Como lo vimos en el versículo, Efraín fructífero. Y fíjese lo que dice José, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Vamos nuevamente al capítulo 41 de Génesis, para que no se olvide, versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y no sé usted, hermano, pero yo también veo que se está sacando una segunda espinita del corazón José, con los nombres. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y un poquito parecido con el primer hijo, que imagínese todo lo que tuvo que vivir José, todo lo que tuvo que pasar. Seguramente hay cosas que no están escritas acá, hermanos, pero que cuentan de la vida de un esclavo. No se olvide nunca que José en tierra de Egipto comenzó siendo un esclavo. A pesar de que Dios lo prosperó, siempre estuvo con José. Dios era un esclavo, tenía ese perfil, tenía un perfil de esclavo. Y no solo eso, sino que era un esclavo, en algún momento llegó a estar preso. Por lo tanto, un esclavo preso es, imagínese las aflicciones que tuvo que vivir. Incluso sin considerar las aflicciones que tuvo que vivir con los hermanos que tenía y cuando lo vendieron, con las envidias y todo lo demás. Bueno, yo, hermano, personalmente veo que José con este nombre también se está sacando una espinita del corazón. Efraín significa fructífero y le puso ese nombre porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, dice. Entonces, tal cual como José pone estos nombres y pone este último nombre, nosotros aprendemos a obedecer a Dios por medio de las aflicciones. ¿Sí? Y en la obediencia llevamos fruto. Es un poco contradictorio, hermanos, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, aprendemos a obedecer a Dios por medio de las aflicciones. Las aflicciones a nosotros nos dan un aprendizaje para sostenernos a la obediencia de Dios. Veamos Hebreos 5:8 para graficarlo de mejor forma. Hebreos 5, versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínense, el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y aunque era hijo con mayúscula, haciendo una mención a una deidad, por lo que padeció, las aflicciones que tuvo que padecer acá en la tierra Cristo, imagínense llegar al punto de la cruz, aprendió la obediencia, porque Él fue obediente y obediente hasta la cruz. De tal forma tenemos que ser nosotros obedientes, y las aflicciones a nosotros nos enseñan la obediencia, según lo que dice el versículo acá. Acompáñenme a Juan 15:4. Juan 15:4.
Juan 15:4. Fíjese, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Tenemos que obedecer, hermanos, para llevar frutos, tal cual como lo hizo José, como dice acá, por eso le puso ese nombre. Dios me hizo fructificar en la tierra de Egipto. Si nosotros vemos la historia de José, lo que hemos visto hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que siempre permaneció en Dios. Siempre confió en Dios, no se alejó de Dios. Y es lo mismo que nos pide a nosotros la persona de Jesucristo. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Tenemos que aferrarnos a la obediencia de Dios. Tenemos que obedecer a Dios para fructificar, para llevar fruto. Porque lejos de Él nada podemos hacer. Según lo que dice acá, y el contexto de este capítulo lo dice. Fuera de mí nada podéis hacer. Y por último, el versículo 10 de este mismo capítulo 15 de Juan, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar los mandamientos. Y no significa guardar la Biblia, sino que guardarla acá, atesorarla en la cabeza y cumplirla. A eso se refiere el guardar mis mandamientos. No guardarlo en un cajón bien escondidito ahí para que nadie me lo robe la Biblia, sino que guardarlos acá en la mente y ponerlos por obra. Bien, sigamos con el último punto, hermanos, para no extender tanto la clase, debido a que la siguiente que viene, que es la última, va a ser un poquito más larga. José, para terminar esta clase, José, el Salvador del mundo. Y vamos a leer el contexto de este punto que está en el capítulo 41 nuevamente, desde los versículos 46 al 54. Vamos nuevamente a leer. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Punto. José, el Salvador del mundo. Fíjese que José tiene 30 años cuando comienza su ministerio público de salvar vidas en Egipto. Eso lo dice el versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. A los 30 años comienza su ministerio público. Sale a la luz, se hace famoso, entre comillas. Eso quiere decir como un ministerio público. Bueno, Cristo de la misma forma. Tal cual como José, Cristo comienza su ministerio público, o se hace famoso, entre comillas, en palabras simples, hermanos, comienza a los 30 años igual que José. Veamos esto en Lucas 3, 23. Lucas 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí.
30 años. Era como de 30 años. Bueno, hay un tema con esos años, con los 30 años, que no nos vamos a meter más allá, pero tiene que ver, ese número es muy especial para comenzar el ministerio. Y tiene que ver también con la plenitud de la vida. Se dice que entre los 30 y 33 años, o los 30 principalmente, el mundo secular dice que, la ciencia, perdón, dice que son los años más en la plenitud de la vida, dicen. Bueno, eso dice la ciencia, pero lo cierto es que el número 30 o los años 30 de una persona se ve varias veces en la Biblia, no solamente con José y con Jesús, pero no es tema que nos convoque. ¿Okay? Siguiente punto, dentro de José, el Salvador del mundo. José, el nuevo Señor sobre Egipto, sale por toda la tierra. ¿Se fijó ese detalle? Vamos a verlo al capítulo 46. Al final dice, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Fue a echar un vistazo a toda la tierra de Egipto. Recorrió toda la tierra de Egipto. Imagínenselo ahí en los vehículos en ese entonces, un carro con caballos, algo así me imagino, salir a recorrer toda la tierra de Egipto, básicamente para ver dónde podía implementar el plan de los graneros y demás, para conocer el terreno donde iba a trabajar, donde tenía que completar su tarea en estos 7 años de abundancia. Por eso salió a recorrer la tierra de Egipto. Acuérdese que venía de una cárcel, estaba preso antes. Por lo tanto, era muy probable que no conociera la tierra completa de Egipto. ¿Sí? Bien, Cristo hizo lo mismo después de su resurrección en Hechos 2. Y además nos dio esa labor a nosotros, a la iglesia. Vamos a Hechos 1:8. Hechos 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recorrió la tierra a través de nosotros la iglesia. Mateo 18. Vamos a verlo allá. Mateo 18, del 19 al 20. La gran comisión. Puse Mateo 18, es Mateo 28. Acá. Mateo 28, del 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id a todas las naciones. Hacer un recorrido a todas las naciones, tal como lo hizo José cuando salió de Faraón. Y por último, Lucas 24, del 46 al 47, Lucas 24, versículos 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Recorrió la tierra. Cristo nos manda a nosotros, nos encomienda a nosotros, a la iglesia, también a ir a recorrer la tierra, el mundo. Acuérdese que Egipto es un cuadro del mundo. ¿Ok? Bien, los cristianos del primer siglo, en la historia de Hechos, en todo ese libro histórico de Hechos, cumplieron esta labor. Sin esa labor de ellos, probablemente el Evangelio no hubiese llegado a nosotros, si es que los cristianos del primer siglo no hubiesen cumplido esa labor. Cristo les dio esa labor a los apóstoles y los apóstoles cumplieron ese rol, esa labor. ¿Cuál es la exhortación para nosotros? Vamos a Ezequiel 22.
Ezequiel, capítulo 22. Es terrible este versículo, hermanos. Ezequiel 22:30. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos cumpliendo esta labor? ¿Estamos llegando a toda la tierra? Partiendo primeramente por por nuestros cercanos. Los cristianos del primer siglo en Hechos lo hicieron. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? La exhortación es a ir a recorrer la tierra, a alcanzar al perdido, hermano, y a evangelizar de Cristo, a contarles del Evangelio de Cristo, lo que hizo Cristo por cada una de las personas de esta tierra. Esa es nuestra labor como iglesia. Nuestra labor como iglesia no es ser un centro social donde tengamos una entretención semanal o algo parecido. Nuestra labor como iglesia, hermanos, es la gran comisión. Salir al perdido, salir a recorrer la tierra, salir a contarle a la gente que existe un Salvador que es Jesucristo. Esa es nuestra labor. Lo que hicieron los cristianos del primer siglo en el libro de Hechos. Y por último, para terminar, acompáñeme a Amós 3, capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3. Fíjese lo que dice. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos, hermanos. Si nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta gran comisión, deberíamos estar haciendo la gran comisión, deberíamos estar trabajando en ella. ¿De qué manera? Apoyando en la iglesia, enseñando, procurando ser de buen testimonio, hablando, evangelizando y siendo de apoyo para nuestra iglesia, para la iglesia del Señor, en alcanzar al perdido, hermano. No en pretender ser un centro social de diversión, de diversión personal, hermanos. Esa no es la labor de la iglesia. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que si es que nosotros no estamos de acuerdo con la gran comisión que nos dejó Cristo, si no estamos de acuerdo con eso, probablemente no vamos a hacerlo en la vida real, en la vida cotidiana. Y probablemente ese sea nuestro problema. ¿Qué es lo que dice Amós acá? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y es para preguntárselo, para examinarnos, hermanos. ¿Sí? Y con esto quiero dejar la pregunta planteada. Me gustaría que pensemos en esto como aplicación final de esta clase. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si no anda con Cristo, o vale decir, si no estamos cerca de Cristo, nunca vamos a estar de acuerdo con Él, según lo que dice este versículo. Más bien vamos a hacer lo que nos dé la gana, lo que a nosotros nos parezca. Entonces, examinémonos si es que realmente andamos con Cristo. O finalmente si es que estamos cerca de Cristo. Si es que estamos apagados espiritualmente, entre comillas. Usted sabe a qué me refiero. Si es que estamos cerca de Cristo, hermanos, vamos a hacer cualquier cosa menos lo que tenemos como labor, que es ir a alcanzar al perdido. Así que, hermanos, quedémonos con esa exhortación final. Pensemos y meditemos en este último versículo que hemos leído. Le invito a que tengamos oración para terminar y bueno, gracias por llegar hasta este minuto de la clase. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por esta clase, Señor. Gracias por enseñarnos de la vida de José y también de la vida de Jesucristo, Padre Santo. Te pido que meditemos en este versículo final, que meditemos
con honestidad si es que realmente estamos cerca tuyo, si es que, si es que estamos alejados, hermano, si es que como hermanos estamos alejados de ti, Señor. Te pido que eh, nos ayudes a nuevamente motivarnos, Padre Santo, a nuevamente acercarnos a ti, Padre mío, para cumplir nuestra misión, nuestra labor, que es llevar el Evangelio de Cristo hasta el perdido, Señor. Te pido que en esta semana sea de bendición para mis hermanos, Padre Santo, y que nos podamos encontrar nuevamente la siguiente clase. Te agradezco por todo, Señor, y te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por llegar hasta acá en la clase y nos encontraremos en la siguiente clase. Adiós y que el Señor les bendiga. Chao.